Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de PT Today, más allá de lo que no se ve. Mi nombre es Giovanni Figueroa, soy terapista físico y parte del grupo de PT Today. Y estoy aquí junto a mi amigo, colega y fundador de PT Today, el doctor Luis Lizardi, terapista físico. Y en este episodio queremos hablar de un tema un poco diferente. Queremos hablar de la demonización del dolor. Pero antes de empezar con el episodio en sí, queremos darle la bienvenida y saludar a Luis y él quiere también hablar de unos temas muy importantes. Así que, Luis, ¿cómo estamos? Saludos, saludos a Yoa desde acá, Texas. Nada, bueno, saludos a todo el mundo, ¿verdad? Y lo primero que queremos anunciar, pues todavía están a tiempo para que se inscriban en el simposio que vamos a hacer en Puerto Rico el 4 de marzo en la Universidad Ana Jiménez, recinto de Gurabo. Vamos a tener 6 temas diferentes y todos van a ser con los miembros de PT Today que vamos a dar esta charla. Así que los esperamos. En nuestra página de PT Today tienen la información de cómo entrar al link y pueden inscribirse de manera sencilla, todo automatizado. Lo otro que queremos pues, anunciar, pues queremos darle las gracias también a nuestros auspiciadores. Auspiciador también del simposio, que es Enut Corp, que ellos se encuentran en la avenida Monserrate en Carolina. Ellos son una compañía que se dedica a la venta de equipos y materiales para terapia física y reparación de equipo también de terapia física. Sus teléfonos los pueden llamar 787-701-5245, 787-701-5245, o los pueden comunicar vía correo electrónico, que es enut@gmail.com. Así que enut, N-U-T, corp de corporación, @gmail.com. Así que con eso empezamos, y ahora vamos a seguir con el tema que vamos a hablar. Es un tema que Luis trajo, ¿verdad? Que quería hablar, pues, porque, bueno, gracias Luis por ese anuncio, pero Luis quería hablar, pues, porque es un tema interesante, porque muchas veces eh, como seres humanos, ¿verdad? Pensamos que el dolor es algo que no debería de pasar, que es algo horrible, porque esto está pasando, y sí, es algo fuerte, ¿verdad? Pero la idea es que el dolor es un sistema del cuerpo, es parte del cuerpo, ¿verdad? Es algo importante con el cuerpo. Y Luis quería traer ese tema un poquito más, para hablar un poquito más sobre eso, así que voy a dejar que Luis empiece en ese lado, pero sí. Sí, el concepto de dolor, todo el mundo lo ve como que es algo malo. Por eso es que yo le llamo demonización del dolor, del tema del dolor. Porque lo ven como que es algo que está mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que es algo que te está afectando nuestro sistema, ¿verdad? Ya sea musculoesqueletal, sistema nervioso, hay diferentes tipos de dolores, ¿verdad? Eh, Así que nosotros, a mí me llama mucho la atención ese tema, porque pues muchas veces esto lleva en parte de nosotros el educar al paciente. Y esa es una parte bien importante, la parte de educación y hacerle entender y educar al paciente sobre el dolor, los tipos de dolor que existen, las causas de por qué puede ser que tenga dolor y si el dolor es algo normal o es algo anormal, ¿verdad? Y si es algo bueno o es algo malo, ¿verdad? Porque no todos los dolores Ujú. son malos y muchas veces eso es lo que yo le trato de explicar a los pacientes. Así que por eso es que me gusta este tema, traerlo, porque trae muchos dilemas entre profesionales. Y pues nosotros eso es lo que queremos discutir aquí, cosas, temas que no son los temas normales, ¿verdad? Y base a la evidencia científica, pues queremos discutir esto. Ujú. Entonces, una preguntita en cuanto a esto, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más personal para empezar. Eh, ¿Cuál es el peor dolor que tú has experimentado físicamente en tu vida? Bueno, es que hay diferentes tipos de dolor. O sea, cuando tú tienes un trauma y hay una rotura, por ejemplo, de un ligamento, un tendón, un hueso, pues el dolor es un dolor que es salvado, o sea, es un dolor Ujú. fuerte. El Pero yo dolor digo realmente. Yo en mi personal. sentido, bueno, sí, he tenido fracturas, a mí se me han roto, he tenido doble fractura en la muñeca y eso, pues obviamente, pues
es un dolor Ujú, fuerte, ¿verdad? ujú, Pero hay veces que tú tienes dolor muscular, por ejemplo, low back pain, tú tienes un dolor de ujú. espalda baja, que por ejemplo me pasó una vez que yo jugando, me fui a un lugar, no voy a decir el lugar porque obviamente no voy a anunciar la idea de promoverlo, ¿verdad? Pero fui a jugar golf, pero un golf de esos, no son campos de golf, ¿verdad? Que son darle range, ¿verdad? Largo, 800 veces. Y pues estuve una hora haciendo eso. Yo no estoy acostumbrado a eso. O sea, yo no estoy mi cuerpo no está educado para ese movimiento. Y darle una hora constantemente ahí, porque mis hijos se cansaron, y yo dije, bueno, yo pagué una hora, pues yo tengo que seguir jugando, a darle, darle. Ese día yo no había problema, pero el otro día no me podía parar. Tenía un dolor bien fuerte, me levantaba y sentía ese fuetazo, ¿verdad? En la espalda. eh, y me fui a trabajar así, ¿verdad? Me estiraba, me manipulaba. eh, Obviamente fui al médico. El médico me verificó. Yo sabía que no había nada, pero quería estar claro de que no hubiera nada serio. Coincidimos con lo mismo. Me manipularon en mi trabajo. Y yo sabía que en una semana, 2 semanas máximo, iba a estar bien. Y Ujú, efectivamente, eso fue lo que pasó. O sea, muchas veces los dolores, cuando tú no tienes un trauma, cuando tú sabes que no pasó nada, que tú hiciste una actividad y al otro día tú te levantas con dolor, pues no es un mecanismo de injury porque tú no te lastimaste en ese momento. No es como si tú levantaste algo y te lastimaste. Tú sabes que pasó por eso. O sea, ujú, en el caso mío, yo sabía que había pasado porque pues era por movimientos repetitivos. Que ujú, entonces, ¿qué significa? Que es una irritación. Y muchas veces, pues la gente se cree que ese dolor de irritación es sinónimo a daño tisular o daño de algo o daño de un disco. Y son completamente diferentes. El dolor radicular es completamente diferente a un dolor muscular, ¿verdad? Eh, Igual, por ejemplo, la irradiación, cómo se irradia ese dolor, en dónde te duele, qué movimiento te duele. Y muchas veces, pues tú le tienes que educar al paciente eso. ujú, Explicarle que no siempre ese dolor es malo. Por ejemplo, o sea, si tu cuerpo tiene una memoria muscular, y yo le llamo así, le explico a los pacientes eso. Tu cuerpo tiene una memoria. Si tú haces todos los días lo mismo, tú, Giovanni, te levantas, caminas a tu perro todos los días, a cierta hora, vas al trabajo, haces básicamente lo mismo de siempre, y esos son movimientos que siempre, un patrón. Cuando tú tienes un patrón, el cuerpo se adapta a ese patrón, ¿verdad? ujú, Y eso es una memoria muscular. Yo le llamo memoria porque el cuerpo se adapta a esas actividades. Pero si Giovanni viene un fin de semana y dice, me voy a ir para Disney y voy a caminar 5 días corridos en Disney o me voy a ir a jugar un torneo de voleibol y yo no jugaba hace 50 años, 5 años, 10 años voleibol, pero quiero jugar ese torneito con los panas, pues entonces el cuerpo no está adaptado a eso. Tú no lo educaste para hacer eso. ¿Qué va a ujú, pasar? Lo más seguro, tú te vas a levantar al otro día o a los varios días con irritación, con dolor, en un dolor específico en algún lado, puede ser la rodilla, puede ser si estabas jugando voleibol, pues en el hombro, puede estar rematando la rodilla por si estás brincando constantemente. Y todo eso pues afecta los cuádriceps, ¿verdad? ujú, Y puede ser que uno se asuste, porque dice, yo no tenía esto, y yo soy un paciente, una persona activa, y yo hago esto todos los días, esto, y yo no estoy sentado en una cama o sentado en una silla todo el tiempo, yo estoy moviéndome y haciendo esto, pero la actividad es completamente diferente, ujú, que el cuerpo lo va a sentir como que es algo diferente y obviamente te puede mandar un mensaje de irritación. Y eso pues no significa que es malo. Y ahí pues viene la parte ujú, de educación, de decirle, mira, estás en un proceso normal, en un proceso de irritación, va a tardar varios días, yo te voy a dar unos ejercicios que te ayuden, obviamente, y después vas a volver a tus actividades de volver normalmente.
Y eso es básicamente lo que le refiero, que es memoria muscular del cuerpo muscular. Y con eso, o sea, esto es un mecanismo que tiene el cuerpo, ¿verdad? Esto es un Ujú. mecanismo que tiene el cuerpo y yo lo trato de explicar a los pacientes. Esto es un mecanismo hasta cierto punto de defensa del cuerpo. Defensa. Es parte Sí. sí, del cuerpo en que nuestro cuerpo está diseñado de una forma bien increíble. Siempre está Ujú. buscando homeostasis, siempre está buscando un balance. Cuando hay algo que lo saca de ese balance, pues el cuerpo empieza a enviarle señales, mira, hay algo que está fuera de balance aquí, hay algo que está fuera de lo normal. Y eso Ujú. es lo que tú estás sintiendo, ese balance, el salir de ese balance, ¿verdad? Y entonces el cuerpo lo que siempre está tratando es volver a ese balance. El cuerpo es bien bueno en regularse para volver a ese balance. Y te está Sí. enviando esas señales para volver a ese balance. Lo que Sí. puede pasar a veces, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no entiendo eso o si me asusto un poco? Y entonces paro de moverme, paro de hacer mis cosas porque siento este estímulo nuevo, diferente de dolor y no lo he sentido antes en esta área. Y paro de hacer mis cosas. Pues en ese momento, entonces podemos entrar en un punto de que me duele, so no me muevo, me duele porque no me muevo, o sea, porque no me estoy moviendo, y entonces cuando me empiezo a mover de nuevo, me empieza a doler de nuevo. Y entonces paro de moverme. Entonces sigo en ese ciclo ahí y eso Ujú. empieza a crear más desbalance en el cuerpo. Ujú. Ah, también está la otra gente que sigue entonces, pues sienten ese dolor y no, voy a seguir para adelante, voy a seguir dándole, voy a Ujú. seguir dándole. Y eso puede seguir creando esa inflamación, esa respuesta. A veces el cuerpo pues se adapta y estamos bien, se adapta, ¿ok? Pero si es demasiado de estímulo, demasiado de rápido, demasiado de consecutivo el tiempo que lo estás haciendo, pues ahí, pues entonces esa irritación se puede quedar, pueden pasar otras cosas, ¿verdad? Así que es saber que eso es un mecanismo del cuerpo en sí, ¿sabes? Eso es un mecanismo normal del cuerpo, pero él lo está haciendo por una razón específica. Sí, claro, es que acuérdate, es como yo digo, mira, cuando tú estás corriendo, y es el ejemplo más común que le digo a los pacientes, mira, si tú estás retornando a correr, o tú tienes un dolor, una irritación, o tienes un dolor, vamos a ponerlo así, un dolor en la rodilla, y tú me dices, Luis, mira, yo me gusta correr, y yo pues corro, pero a la milla me duele. Y yo, ok, pues está bien. Y puede ser que tú como paciente me vas a mirar como que dices, estoy bien, pero si me duele. Dice, porque si te duele a la milla, pero no te duele antes de esa milla, ¿qué el cuerpo te está diciendo? Que tú no tienes la endurance. Y ahí es que viene entonces la alarma. La alarma sonar pim, 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 que es que bájalo, porque Vale. si tú sigues, vas a crear un trauma mayor. Y Ujú. es como yo le digo a los pacientes míos, el ejemplo del carro que se está quedando sin gasolina. ¿Cuál es eh, primera señal del carro cuando tú te estás quedando sin gasolina? ¿Cuál es, Yoga? Bueno, cuando le prende la luz, Exacto. Esa es la básica. ¿Qué pasa si tú sigues corriendo el carro sin gasolina? se va a quedar sin gasolina, se va a apagar. Claro, pues lo mismo es el cuerpo. Si tú Ujú. empiezas a hacer una actividad y te empieza, como tú dices, eso de, no, yo voy a seguir, y tú le estás dándole más y más y más, va a llegar un momento de fallo. Y Ujú. ahí puede haber una rotura, puede haber una fractura, puede haber un desgarre, puede haber 800 cosas pueden ocurrir. Ujú. Y es como yo también le digo a los pacientes, si tú tienes un vaso de agua y le echas agua, y le sigues echando agua, y le sigues echando agua, ¿qué pasa al final? Se va a desbordar. Ujú. Llega un momento que se va a desbordar si tú no te la tomas, ¿verdad? Pues es lo mismo aquí. Si tú sigues dando el microtrauma, 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 puede ser que en un momento vaya a haber fallo en una articulación, en un músculo, en cualquier área del cuerpo. Así que Ujú. por eso es que es bien importante decirle al paciente que el dolor no es malo, el dolor te va a dar una información. La cosa es que Ujú. si tú entiendes esa información, es otros 25 pesos. Ujú. Así Y- que
tú lo que tienes que hacer entonces es educar al paciente para que no cree ese miedo hacia el dolor y pueda Ujú, entonces trabajar con ese dolor. Eso especialmente en pacientes crónicos. O sea, es ujú, bien importante. Por ejemplo, yo tuve un paciente los otros días que llevaba 10 años sin correr, tenía una, le llaman un permanent profile, que es como una excusa médica para que no pueda hacer ejecutar una actividad. En este caso era eh, correr en su trabajo, que él es un soldado activo. Eh, por X razón se lastima la misma pierna, por el mismo tobillo, deciden operarlo y nos lo manda a nosotros y yo lo atiendo. Eh, el día de hoy él empieza a correr y él quiere que le quiten el permanent profile para que él volviera a correr porque esa era su meta. Él quería ujú, correr otra vez y ya que lo habían operado, pues él dice, mira, dame a ver si yo puedo volver a correr. Y yo le dije, sí, si tú quieres volver a correr, vamos a intentarlo. Esa es tu meta y yo voy a ayudarte en esa meta. Pues lo logramos hacer. Pero ahora me dice, Luis, me duele, me molesta, no me duele el área de que operar, sino me molestan los músculos después de una milla. Yo, bueno, normal, que lleva 10 años sin correr. ujú, O sea, tú todavía no tienes la endurance, tú tienes que seguir trabajando y pues nosotros nos estamos enfocando a un Walk to Run program, un entrenamiento para retorno a correr de manera sistémica, o sea, que está trabajando de manera bien específica por semana unas cargas específicas. Y de ahí es que vamos a empezar, como yo le digo al paciente, de cero, como un bebé, de cero, que no camina, gatea y se para, entonces da paso y después entonces camina y después corre. Pues así mismo estamos haciendo ahora. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, muchas veces lo que hay que hacer es educar bien al paciente, calmarlo, evitar que tenga miedo, que le coja miedo al dolor, porque eso es ujú, lo peor. Y entonces seguir trabajando poco a poco. Y por eso es que hay muchos artículos. Adrian Luz tiene muchos artículos de la neurociencia del dolor, que ayuda mucho al profesional de la salud para trabajar con estos tipos de pacientes, especialmente con pacientes con dolores crónicos. ujú. Adrian Lowe tiene una buena frase que dice, y esto entrando quizá un poquito más en el tema, pero él dice, el dolor es normal, el tener dolor es normal, el vivir con dolor no es normal. Y a mí yo lo uso mucho con los pacientes, me gusta, pero básicamente la idea es, ¿sabes? Como tú dijiste, esos microtraumas, hay personas que se empujan, ¿verdad? Y siguen y siguen y siguen. Eso no es bueno, pero tampoco hay que darte entonces atrás sin hacer nada, sin nunca estimular el cuerpo, tampoco es bueno. Es Ujú. encontrar ese balance. O sea, y eso es lo que queremos que nuestros pacientes entiendan, que la gente entienda, que el dolor no es ni malo ni bueno, simplemente es una sensación, dependiendo en la situación en la cual tú te encuentras, puede ser algo negativo o positivo en ese momento para el cuerpo. Tienes que analizarlo de forma individual en esa situación individualizada. O sea, y es bien importante entender eso. O sea, por ejemplo, ese paciente tuyo va a tener dolor en los músculos en sí. Dolor, y yo le digo, no le digas dolor en los músculos, eso es soreness, eso es diferente. Yo le digo a los Exacto. pacientes, ¿sabes? Esos soreness no empieza a decir dolor porque entonces tú estás tú mismo confundiéndote. Eso es un soreness del músculo que es normal, es bueno en este momento, hasta Sí. lo que lo estás sintiendo. Y yo uso el green light, yellow light, red light. Yo no sé si tú lo usas también, pero a mí me gusta usar eso. El green light es un dolor, no dolor o dolor mínimo. Eso es safe, ese es tu safe zone. Tú puedes trabajar con eso. Yellow light es un dolor moderado. Eso ya es como que vamos a proceed con caution. Si estoy haciendo push-ups o algo así, hice 10 y ya estoy en el yellow light, ok, quizá no voy a hacer más. Ya eso es donde necesito parar. Y un red light es un dolor severo, ya eso lo voy a parar. Esa actividad no lo va a parar, no lo va a hacer de nuevo por las próximas 48 horas. Pero es saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Y por eso me gusta Adrian Lowe también, porque él explica eso muy bien. Él tiene muchas ilustraciones que él usa para explicar los diferentes tipos de dolor, las diferentes
facets, ¿cómo se dice eso en español? Como que los diferentes aspectos del dolor, Ujú. ¿sí? Que no No, sé. no, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, yo también, yo lo uso pues, por números. O sea, yo digo, mira, de 0 al 3 el dolor durante actividades es bien safe. Estás seguro. Mm, 4 o 5 modifica. ¿Modifica qué? Cantidades, ujú, repeticiones, peso, carga, todo eso, ángulos. Por ejemplo, si tú me dices, mira Luis, me duele cuando yo hago un full squat. Y yo digo, ok, ¿y un tres cuartos squat te duele? No, pues entonces vamos a trabajar tres cuartos squat. Ah, me duele con tantas libras. Pues entonces, menos de esa libra. ¿No te duele? No. Pues entonces, ¿sabes? Y yo los trato de llevar así para que ellos entiendan que ellos pueden seguir trabajando. O ujú, sea, igual 6 de para arriba de dolor, pues entonces durante la actividad, pues entonces baja, no puedes, porque eso te está irritando más y te puede estar lastimando más. Así que vamos a trabajar en estos números más que en estos números. Y así tú vas llevándote y estás entendiendo tu cuerpo y le estás ayudando. Y así pues el ujú, paciente se siente confiado que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y es como yo ujú, le digo al paciente, mira, especialmente los pacientes de dolor de espalda. Muchas veces el dolor de espalda es un dolor bien difícil de trabajar. El 80% de los pacientes tienen en algún momento un historial de un dolor de espalda, sin tener algo, un factor un patológico trauma, sí. o un trauma o algo. Y yo le digo, mira, de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a lo que tú haces, la realidad es que tú vas a tener los días buenos y días malos. Puede ser puede ser que no te duela, pero hay días que sí. Y eso es normal. O sea, tú no puedes realísticamente decir, yo no quiero tener dolor. Eso todo el mundo quiere no tener dolor. Que sea una meta real, puede ser que no necesariamente, dependiendo tu estilo de vida, tu trabajo, porque no solamente es tu cuerpo, es tu alrededor, tu ambiente, tus problemas, si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien, si estás en sobrepeso, si tienes otras condiciones médicas. O sea, son unos factores que tienes que seguir sumando y restando, que no necesariamente estamos hablando del factor anatómico o factor morfológico o de ti, Ujú, sino a tu alrededor, ¿sabes? Y eso es bien importante. Y eso es educación también. Y muchas veces pueden estar pensando, no, pero ven acá, tú eres más psicólogo que otra cosa. Y no, no, no. Nosotros nos vamos a enfatizar, no tan solo en los ejercicios, ¿verdad? Pero también tenemos que buscar más allá. Porque muchas veces si nos concentramos en el factor patoanatómico, no vamos a resolver el problema. Eso es ujú, bien importante. ujú, Así que por eso es que traigo este tema, porque este tema, pues muchas veces, pues uno está trabajando el dolor y lo está trabajando como que, pues es este músculo, es este tendón, es esto, es lo otro. Y puede ser que sí, o sea, yo no estoy diciendo que no, pero tú tienes que buscar más allá, o sea, ya sea movimientos repetitivos, posicionamiento, actividad del diario vivir, todo lo que envuelve ese paciente y es educación, educarle al paciente sobre esos temas. ujú. Sí, es bien importante y en el final, este, entender que no solamente la terapia física, no solamente las modalidades y el ejercicio, eso es una gran parte, sí lo es, pero también es la educación. Nosotros tenemos el dicho de que podemos estar con los pacientes múltiples veces por semana, algunos de nosotros, ¿verdad? Múltiples veces por semana, media hora, una hora aquí, 45 minutos allá. Eso nos da la oportunidad de empezar a educarles más sobre su cuerpo, mucho más que a veces los doctores pueden hacer, porque los doctores están 5 minutos, 15 minutos con un paciente y se tienen que ir para el próximo. Ujú. Tristemente, ese es el sistema en el cual vivimos. Así que la educación sí es una parte del tratamiento, es darle ejercicio a los pacientes. Yo a veces le doy a los pacientes, mira, yo le digo a un paciente, los pacientes crónicos, yo le digo, cuando ellos empiezan a entender que hay otros factores fuera de la parte física que le causa el dolor, yo le digo, perfecto. Para la próxima cita,
yo quiero que tú me traigas una lista de tus yellow flags, de las cosas que no son físicas que causan dolor, ansiedad, y ve bien específico. Le digo, hazlo bien. Cuando peleo con mi hijo, cuando la casa tiene un revolú, ahí tengo más dolor. Cuando tengo que cocinar último momento para la familia entera, todas esas cosas, ¿verdad? Voy a coger, yo quiero que tú escribas todas esas cosas porque entonces eso tú te estás apoderando de eso, tú te conoces qué es lo que está causando dolor, además de la parte física, y entonces tú puedes trabajar con eso hasta cierto punto. Que es importante entender esa parte también, y poder educar a las personas por ese lado también. Eso es parte de la terapia física también, es una parte bien importante y como tú dices, esos pacientes no van a mejorar si no se le toca ese lado. Y muchos de ellos van a seguir con dolor crónico, porque el dolor es parte de, como sabemos, Ujú, pero tú darle esas herramientas para ellos poder trabajar con ese dolor, que cuando empieza a tener ese flare-up pueda trabajar con eso, eso es algo súper útil para ellos no tener que seguir volviendo al sistema, volviendo a hacer cirugía y otras cosas. Es bien útil. Y Adrian Lowe, él hace eso en sus clínicas con sus pacientes. ujú. Yo tengo una compañera en el trabajo que fue a su presentación. Él dice, mira, yo con esos pacientes, yo los descargo y vive ahora mismo en una ciudad bien pequeña. Ella dice que él dice que ve los pacientes en el grocery store y ellos le dicen, ¿cómo tú estás? Estoy bien, todavía estoy con dolor. ¿Sabes? Un año después, ¿cómo tú estás? Estoy bien, todavía estoy con dolor. Ok, pues sí, yo sé, cuídate, buen día. Y como 2 años después, ¿cómo tú estás? Estoy bien, me siento mucho mejor, puedo hacer más cosas, porque poquito a poco, con la educación que él les dio y que ellos se apoderaron de eso, empezaron a enfocarse más en su funcionamiento que el dolor. Y Ujú. poquito a poco pudieron empezar a coger el mando y enfocarse más en eso. Que es Pero interesante eso. acuérdate que la evidencia también dice que mientras más ejercicio tú les des, menos lo van a hacer. ¿Sabes? Ujú, Muchas veces lo que hay que darle 2 o 3 ejercicios y más educación. Y todos ujú, los días que tú los ves, tú les das 2 o 3 ejercicios y educación, y 2 o 3 ejercicios y educación, no 25 ejercicios sin educación. Es más efectivo la educación con los ejercicios. O sea, ujú, esa es evidente. O sea, eso no hay que ujú. irnos muy de acuerdo, obviamente, Vaya. la severidad, como la irritabilidad que tiene ese paciente, porque si tiene una alta severidad, una alta irritabilidad, pues tú no vas a empezar con unos ejercicios bien fuertes, tú vas a empezar unos ejercicios bien sencillos y Bien. obviamente educarlo y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, que eso es bien, bien importante. Pero es bien importante el saber cómo vamos a trabajar esos pacientes con esos dolores. Muchas veces, como yo digo, mira, un X de tobillo, ¿cuánto tiempo lleva ese dolor? Llevo 2 años con ese dolor en el tobillo. Y un X de tobillo, el peor dolor X de tobillo, el dolor debe estar mejorando en 4 meses por el proceso de sanación, ¿verdad? El peor, ¿verdad? Si llevas años y con ese dolor, tenemos entonces que muchas veces no es es un dolor, no que hay un trauma, ya ese trauma ya pasó, ya sanó. Y si no sanó bien, entonces que hay un cambio degenerativo, ¿verdad? Ahí. Y eso es lo que te está causando dolor. Y ahí tú le tienes que decir que no, no es porque eso no sanó, eso está sanó ya. Pero todavía hay algo, unos factores que te están causando esa irritación en esa área. Porque el proceso de sanación es un proceso de sanación y ya. O sea, que toma un tiempo. Es como cuando tú te cortas en el pie. Eso tarda unos días. Después te forma la Ujú, casca y te cae. Y ya. Es lo mismo ujú, pasa en todo el cuerpo, en una fractura, en un ligamento, en un músculo, en un tendón, todo eso pasa, es lo mismo. Lo que pasa es que tarda un poquito más o menos dependiendo del área y ujú, dependiendo de la estructura ósea, si es una estructura, la morfología de lo que del trauma y en dónde fue el trauma. Así que volvemos a lo mismo, es educar al paciente, porque todo esto es educación. O sea, para ujú, tú explicarle que eso ya está sano, tú tienes que explicarle al paciente por qué tú crees que eso está sano, para que él entienda bien qué es lo que está pasando en su cuerpo. Porque ellos entienden que una vez que se rompió eso, que se dobló el tobillo, eso nunca sanó. Porque te lo ujú. dicen así, eso nunca me sanó y siempre me ha dolido. Y pues obviamente pues una mala rehabilitación
o no se rehabilitó, o ha seguido haciendo sus actividades de vivir como si no hubiera pasado nada. Y pues obviamente eso es lo que tú tienes que hacer, educación. Darle un entrenamiento, darle ejercicio, ¿verdad? Pero a la misma vez educarlo. Y Ujú. por eso es que es tan importante estos temas. Eh, ya tú sabes. Algo más, Giovanni. No, no, sí, estoy de acuerdo. O sea, es un tema, a veces nos preocupa hablar con esto con la gente, hablar de este tema con la gente, o a veces nos preocupa cuando sentimos ese dolor, si somos personas que estamos experimentando ese dolor, y el dolor es horrible, ¿sabes? Un dolor del nervio ciático, o sea, eso es, o sea, tener eso Ujú. por 3, 4 meses, 6 meses, si te sigues por eso por ahí para abajo, eso es horrible, esa sensación, o sea, no es que no es algo horrible, lo es. El tener eso constantemente o casi constantemente contigo todo el tiempo, te cambia el tipo de persona que tú eres, te cambia todo eso, eso es parte de, pero en el final, no todo dolor es necesariamente algo negativo o malo o algo que le tenemos que tener miedo. Duele con ganas, pero es algo que es información que nos está dando el cuerpo. Lo que tenemos que averiguar, qué información me está tratando de dar el cuerpo, por qué me está dando esta información. Yo estoy haciendo algo para causar este dolor, eh, ya sea físicamente, emocionalmente, etcétera, o otra cosa está pasando, ¿sabes? Pero el dolor es información y es averiguar qué información nos está tratando de dar el cuerpo, por qué está pasando eso. Y a veces, pues, es simplemente información de que te está empujando un poco, tenemos que calmarnos y relax y se baja y seguimos. Y a veces son otras cosas, pero no es algo, no es no es algo horrible, malo, es información. Claro, Información. y no, y que por ejemplo, los dolores crónicos que llevan años con dolores, yo le digo al paciente, esto va a tomar tiempo. O sea, llevas años con Ujú, dolor. Esto no se va a ir de una noche a la mañana, esto no se va a ir en un par de sesiones, esto va a tomar tiempo. Pero una vez que ellos entiendan que ese es un proceso que toma tiempo, al igual que la cirugía, eso tú no te vas a recuperar de una noche a la mañana. Yo le digo, mira, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Y vamos a tener al principio tú vas a ver unos cambios bien buenos, bien favorables al principio, bien rápido, y después como que te vas a ir estancando poquito a poco y que los cambios positivos van a ser más lentos y más pequeños y más trabajosos, pero poco a poco vas a seguir mejorando. ¿Sabes? Pero ujú, tienes que saberle, hacerle entender al paciente que es un proceso natural y fisiológico del cuerpo, que ujú, esos dolores muchas veces no son malos, que uno que otro sí, sí, como tú dices, el dolor radicular no es bueno para nada, en ningún lado, ya sea en la lumbar, a nivel cervical, esos dolores son bien fuertes y son entendibles. O sea, pero de que se pueden mejorar, se pueden mejorar. Es como, por ejemplo, los discos herniados, se ha visto que se reabsorben en cierto tiempo, ya al año, tú al puedes ver año, una sí. reabsorción del disco herniado. Así que muchas veces esos mismos discos sanan solos. ¿Sabes? Ujú, Así que es bien importante, volvemos, la educación y no demonizar nosotros los profesionales de la salud, y incluyo a todos, médicos, enfermeras, terapistas, todo, que le digamos que el dolor es malo. O sea, que le metemos miedo con el dolor y decirle, mira, no te muevas, descansa, porque estás lastimando más. No, tú sigues haciendo tu actividad de vivir slowly, o sea, con calma. El cuerpo te va a decir hasta dónde tú puedes llegar. ¿Sabes? Y mientras más repeticiones tú hagas suave, con calma, tú vas a ver que cada vez te vas a ir moviendo mejor y vas a ujú, ejecutando tus actividades de vivir mejor. ¿De que va a tomar tiempo? Va a tomar tiempo. O sea, hello, eso es bien normal. Pero lo más importante es no cogerle miedo al dolor, porque muchas veces el dolor lo que te va a dar es una información, y eso es lo ujú, que yo quiero que la gente entienda. O sea, que no es que ahora se pongan a hacer lo que era, ¿verdad? Porque tú vas a hacer actividades normales de acuerdo a tu condición física. Y eso es bien ujú. importante.
yo digo, mira, si el doctor te dio luz verde para hacer eh, actividades de bajo impacto, pues mira, vete a caminar en el parque, si a ti te gusta ir a caminar en el parque, vete al shopping, de window shopping, vete a la pista y camina en la pista, sitios que te gusten. ¿Por qué? Porque si te haces cosas que te gusten, el dolor va a bajar y eso está evidenciado también. Así que Ujú, algo que tú hagas que te guste, te va a beneficiar y no va a ser que te va a deteriorar tu condición física. Al revés, te va a ayudar. Así que es bien importante eso. Por eso es que hoy en día se está fomentando más actividad física y disminución de los opioides, que es otro tema importante. Se ha visto que en los pacientes de dolor crónico se utiliza el aumento del uso de opioides, cada vez está aumentando más y eso no es bueno porque son adictivos y eso crea adicción. Así que lo que se está diciendo es que tratar de bajar el uso de medicamentos, específicamente narcóticos, y trabajar más con actividad física. Yo no estoy diciendo que no puedes utilizar opioides. O sea, si tú tienes una operación y tú tienes una etapa aguda y necesitas y el dolor está muy alto, obviamente eso no significa que no lo puedas utilizar. Estamos hablando del uso excesivo. O sea, cuando ujú, estás hablando de uso excesivo, entonces estamos hablando de que estás abusando de ese medicamento y puedes crear adicción. Y eso no es bueno. No es bueno para ti, no es bueno para tus sistemas, porque obviamente sabemos que todo medicamento ayuda para algo, pero también desayuda para otra cosa, en uso excesivo. Así que es bien importante eso también. Algo más, ujú. Giovanni. No, yo creo que lo resumiste perfecto. De nuevo, o sea, el dolor es algo que es información, pues en algunas nos está dando información, aunque puede ser fuerte, nos está dando información buena para saber qué nosotros podemos hacer, qué tenemos que hacer con el cuerpo. Hay formas de trabajarlo y va a depender de lo que está pasando. Y eso es lo más Claro. importante Y cualquier y, cosa que tengan, pues vayan a su terapista físico más cercano y pregúntenle, igual que pídanle una evaluación, háblenle con él de su dolor, qué tipo de dolor es, y él le va a educar de acuerdo a sus necesidades, porque cada persona es diferente. Eso es otra cosa. ujú, Ustedes no se pueden comparar con personas o compañeros, colegas, vecinos, porque cada dolor es diferente, cada vida es completamente diferente, es un mundo aparte y ustedes no se ujú, pueden comparar con nadie. Cada condición, cada lesión, cada cosa es completamente única de ese paciente. Por eso ujú, es que no hay nada, no hay una receta de cocina para cada tipo de dolor. Todo es bien único y cada ujú, evaluación es única y cada tratamiento es único. Así que yo les exhorto que vayan a su médico primario o a su terapista físico para evaluación, educación y tratamiento de su condición y de su dolor. Por último, volvemos, le queremos dar gracias a Nutcorp, que es nuestro auspiciador de este podcast y obviamente también de nuestro simposio de terapia física en la Universidad Ana Geméndez el 4 de marzo. Así que los esperamos a todos los terapistas, asistentes y estudiantes para dialogar juntos y compartir un rato, un día de terapia física y de temas relacionados a nuestra profesión. ujú. Y la idea de los temas, gente, va a ser el tema, o sea, estamos tratando de traerlos de formas diferentes. La idea de estos temas no nosotros sentarnos y hablarle a ustedes, o pararnos y hablarle a ustedes, es a extraerles herramientas que ustedes pueden usar en la clínica, o sea, el próximo día, bueno, no el próximo día, pero o sea, el lunes, cuando entren a la clínica. Esa es la Sí. idea, esa es la idea, o sea, traer herramientas que pueden utilizar. Y Que, compartir ideas, es compartir ujú, ideas entre todos, ¿sabes? Nosotros no lo sabemos todo, o sea, ujú, nosotros aprendemos día a día nuestros pacientes y de nuestros colegas. O sea, que ujú, nosotros, como todo profesional, adquirimos unas destrezas en la universidad, ¿verdad? En nuestros programas a nivel bachillerato, maestría, doctoral, ¿verdad? Los ponemos en práctica, pero día a día practicamos y aprendemos cosas nuevas con ujú, nuestros pacientes, nuestros colegas, de nuestros estudiantes, de todo el mundo.
Así que esto es otro día de aprendizaje para todo el mundo. Así que los esperamos. Sí, nos esperamos. Bueno, cuídense y linda noche. Buenas noches a todos. Saludos, gracias, Giovanni. Ujú.